Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos, muy buenos días, perdón. Me comunican, por favor, si es que me pueden escuchar bien y si pueden ver la diapositiva. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Y también me confirman si pueden ver la pantalla. Gracias, Ana Belén, excelente. Muchas gracias por la confirmación. Carla, igual, mil, mil, mil gracias. Bien, buenos días con todos nuevamente. Mi nombre es Dalia León, como lo puedes ver en el Zoom, y te voy a acompañar este ciclo con química. El día de hoy es una clase de química, sí, pero tú dirás, oye, pero en base a lo que vamos avanzando, como que se ve más cálculo, se ve más por ahí matemática. Es que sí, la química es una ciencia y es una ciencia exacta. Y al ser una ciencia exacta, pues necesita de cálculos para poder determinar, ¿no? Masa, moles, en fin, términos que vamos a ir conociendo clase a clase. Por eso es importante que hoy, en la semana de introducción, nuestra primera clase, tú puedas conocer estos términos, cómo vamos a hacer la conversión de unidades y qué unidades son las que más utilizamos en la química. Bien, entonces de esta manera vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Bien, vamos a ver qué tanto recordamos en primer lugar. Ahí está. En la química, como ya dijimos, es una ciencia exacta que siempre utiliza mediciones. Siempre vamos a hacer mediciones en la química. Bien, entonces si tú mañana más tarde quieres ser un químico puro, bueno, vamos a hacer mediciones o vamos a hacer siempre cálculos en el laboratorio, ¿no? Y tenemos una convención universal para poder hacer mediciones. Porque imagínate, acá nosotros en el Perú medimos en centímetros o en metros, por ejemplo, pero si te vas a Estados Unidos, ellos miden en yardas. Y 3 centímetros aquí no son 3 yardas allá, son unidades diferentes. Entonces, al ser unidades diferentes, los científicos tenían problemas. Si yo hago mi mapita, mi esquema acá, un plano, y este plano lo llevábamos a Estados Unidos y en Estados Unidos lo querían replicar, pues no se podía porque teníamos diferentes unidades. Es por eso que de manera internacional se crea una convención, la Convención del Sistema Internacional de Unidades. Y es justamente las unidades que estamos viendo ahora. Estas unidades se van a clasificar de dos maneras. En unidades básicas, que son las que estás viendo en este slash, y las unidades derivadas que estás viéndolo ahora a continuación. Bien, entonces tenemos unidades básicas y unidades derivadas. Las derivadas son un montón. Yo te he puesto aquí en la lámina unos poquitos, pero las derivadas son un montón. Entonces, Dalia, ¿cuál es el que me tengo que aprender? Con estas siete, más que suficiente. Dalia, pero estas siete se van a utilizar en la química todas. Bueno, déjame decirte que no. ¿Ya? Esperemos un segundo, vamos a ponerle por acá. ¿Cuáles sí usamos, por ejemplo, en la química? En la química usamos este de aquí, que estoy poniendo de amarillito, la masa. Es una unidad que utilizamos mucho, mucho, muchísimo en la química. ¿Ya? ¿Qué más utilizamos en la química? En la química vamos a utilizar también esta otra unidad que estoy poniendo de amarillito, que es la temperatura. Vamos a utilizar eso bastante. Y esta última que estoy poniendo en amarillito, cantidad de sustancia que se mide en mol, la vamos a usar mucho, mucho, mucho. Cabe aclarar, ojo, que eso de aquí, kilogramos, cuando hagamos cálculos en química, uy, la tilde al revés. Ahí está. Cuando hagamos cálculos químicos, se debe usar en gramos. ¿Ya? Gramos es la G solita. Algunas personas piensan que gramos, como es plural, ponen así GS, GR o G punto. No, gramos es solo la G. ¿Sí? Entonces, tenlo en cuenta. Cuando nosotros utilizamos cálculos químicos, nosotros vamos a utilizarlo en gramos. ¿Ya? Vamos a utilizar, uy,
en cálculos químicos lo vamos a usar en gramos. Dalí, ¿por qué lo vamos a usar en gramos? Porque es una unidad un poco pequeña, ¿ya? En cambio, si nosotros lo usamos en otra unidad, como en kilogramos, es una unidad grandísima, vamos a tener 0,000, no nos va a servir mucho. Entonces, estas tres que te he subrayado son las que más vamos a usar en los cálculos químicos, pero no significa que sean las únicas, ¿ya? Mira, nuevamente recordamos, según el sistema internacional hay dos tipos de unidades. A ver, ¿quién me dice cuáles son los dos tipos? Veo tu respuesta en el chat. Según el Sistema Internacional de Unidades, el SI, así lo vas a ver también en examen de admisión, hay dos tipos de unidades y de magnitudes. ¿Cuáles son? Estas que te estoy mostrando y las... A ver, ¿quién se acuerda? Escríbeme en el chat tu respuesta, por favor. Tenemos dos tipos de unidades. Las unidades... Bien, Yanela. Pero Yanela me puso la siguiente parte y Fernando puso la respuesta correcta. Excelente. Básicas y derivadas. Excelente, excelente. Muy bien, Yanela y Fernanda. Excelente. Bien. Y de estas básicas solo son 7. Estas 7 sí tenemos que recordarlas. Pero a estas, al menos cuando hagamos cálculos, es estas tres. Masa, temperatura y cantidad de sustancia. Si te dicen la masa en el sistema internacional, bueno, ahí sí la usas en kilogramos, ¿ya? Si te piden la masa según el sistema internacional, ahí sí la ponemos en kilogramos. Eso es según el sistema internacional. Pero si te piden la masa normal en una pregunta de examen de admisión, en una pregunta para hacer cálculo, te piden la masa normal, ahí vas a tener que utilizarlo en gramos como lo hemos puesto por acá. A ver, vamos a ver el simbolito. Acá está el simbolito. Uy, sale la fecha para el otro lado. Vamos con el lápiz. Ahí está. ¿Ya? Entonces todo va a depender de lo que te pida el examen de admisión. ¿Qué otras unidades nosotros usamos también en química? Bueno, también en química vamos a usar el tiempo y la intensidad de corriente. Esto también lo vamos a usar en un solo tema, en el tema llamado electroquímica, pero también lo usamos. En cambio, metro no lo usamos mucho en química, intensidad luminosa tampoco. ¿Ya? Entonces, estas 7 en química, en algún tema de química, tú vas a ver que vamos a usar estas que están pintaditas. ¿Ya? Tenlo en cuenta, por favor. Entonces, si te piden masa, recuerda que se mide en kilogramos. Recuerda que si te piden temperatura, se mide en Kelvin. Tú dirás, oye, Dalia, pero cuando yo veo mi celular, la temperatura sale en Celsius. Y ahora tú me dices que se mide en Kelvin. Es que esa es la convención internacional. Aquí en América se suele utilizar mucho Celsius, por ejemplo en España se utiliza mucho Fahrenheit, ¿no? Y si vamos a Asia, en Asia utilizan otra escala que se llama Rankine. Y en Estados Unidos y en la parte científica utilizamos Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, así como cada vez que tú tenías la masa en kilogramos, ¿ya? A ver, esperen un segundo, ¿dónde está? Acá está el puntero. Entonces, cada vez que nosotros teníamos la masa, que era en kilogramos según el sistema internacional, pero tú en tu cálculo matemático lo ibas a usar en gramos, igual. Si el examen de admisión te da la temperatura en Celsius, tú lo tienes que cambiar y utilizarlo siempre, siempre en Kelvin. Y bueno, luego tenemos la mol, que en siguientes clases aprenderemos de qué se trata. Vamos a borrar ahora sí todos los rayones de la... Ahí está. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, habíamos dicho que las derivadas eran muchísimas, de verdad acá no están todas, son un montón. ¿Y por qué son un montón? Porque su propio nombre lo dice, pues son derivadas. ¿Y de dónde derivan? Derivan de las anteriores, de las 7 que vimos hace un ratito. ¿Cuáles fueron esas 7? Masa, temperatura, longitud, cantidad de sustancia, intensidad luminosa e intensidad de corriente eléctrica. Ahí están las 7. Cuando estas 7 se juntan entre ellas, más que juntar,
hay operaciones matemáticas entre ellas, bueno, sale una derivada. ¿Cómo así? Vamos a explicarte por aquí un poco. El volumen es una derivación de la unidad longitud. La longitud se mide en metros, pero si nosotros multiplicamos longitud por longitud, ¿en qué se convierte? Una longitud es metros, pero si nosotros utilizamos longitud por longitud, ¿en qué se convierte? A ver, indíquenme en el chat la respuesta. ¿Qué sería? Correcto, Jonás, muy bien. Muy bien, Jonás. Entonces se convierte en... Ah, bueno, Mili, a veces me mandan los mensajes en el chat. Yo estoy bien atenta al chat en la clase, pero algunos me lo escriben a mi personal y otros le escriben como que directo, ¿ya? Entonces, Jonás me ha escrito a mi personal y está excelente la respuesta. Gracias, Jonás. Bien, entonces si yo tengo longitud, que es metros, cuando tengo longitud por longitud, ahora esto se convierte en metros cuadrados. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos longitud por longitud por longitud? Ahora, ¿qué tenemos? Correcto, Jonás está on fire. No se falla ni una. Muy bien, Jonás. Entonces ahora tenemos metros cúbicos. ¿Ves? Entonces, hemos obtenido dos magnitudes derivadas. Hemos obtenido la magnitud área, que se mide en metros cuadrados, y hemos obtenido la magnitud volumen, que se mide en metros cúbicos. Entonces, de esta manera, espero que me hayas entendido a qué nos referimos cuando yo digo una magnitud derivada. ¿No? Entonces, una magnitud derivada, como el área o como el volumen, como su propio nombre lo dice, van a derivar del cálculo matemático que se da entre las unidades básicas. Por eso, con un inicio yo te decía, oye, solamente apréndete las básicas. Si tú te aprendes las 7 básicas, vas a poder obtener cualquiera de las otras unidades, porque se multiplican o se dividen entre ellas. Una vez más, vamos a recordar cuáles son las 7 básicas, ¿de acuerdo? Tenemos a la longitud, tenemos a la masa, tenemos a la temperatura, tenemos a la cantidad de sustancia que se mide en moles, tenemos a la intensidad de corriente, a la intensidad luminosa y me faltó uno. ¿Y ya hemos dicho temperatura? Sí. A ver, vamos de nuevo con... Me faltó una en el conteo. A ver, longitud, masa, temperatura, tenemos cantidad de sustancia, intensidad luminosa y tenemos cantidad de corriente eléctrica. Y me está faltando una. ¿Cuál me olvidé? Tiempo. Y me olvidaba del tiempo. Ahí están las 7. Bien, ahora, de todas estas derivadas que como te digo son un montón, ¿cuáles son las que más utilizamos en la química? Bueno, en la química utilizamos el volumen, en la química utilizamos la densidad, que lo vamos a ver ahora más adelantito, y también utilizamos la presión. ¿Ya? Estas son las unidades derivadas que más utilizamos en la química y que lo vamos a ver ahora. Cómo se convierten las unidades, porque van a haber temas más adelante, como por ejemplo el tema de gases, donde vamos a tener que utilizar estos datos. ¿Ya? Va a haber el tema de estequiometría, que es un tema que siempre viene en examen de admisión, donde también vamos a tener que utilizar estos datos. Entonces, ahora sí, esperen un segundo, vamos a descargar los apuntes y vamos a borrar todos los dibujos por acá. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Como la química es una ciencia de cálculos, vamos a utilizar esta escala de múltiplos y submúltiplos, a lo que nosotros también llamamos notación científica. Muchas veces tu respuesta del cálculo matemático, supongamos, puede ser 0,05, pero en las alternativas tú no ves 0,05. En las alternativas de examen de admisión tú puedes ver lo siguiente. Por ejemplo, alternativa A, 0,5 por 10 a la 1. Para los que no lo saben, el símbolo en calculadora es este simbolito de un triangulito, así. Eso significa 10 a la 1, ¿vale?
Vamos con la clave B. De ahí tú me vas a decir cuál es la clave correcta. Anda viéndolo, por favor. Clave correcta. A ver, 0,05. Uy, por 10 a la menos 1. Clave C. 5 por 10 a la 2. Y la clave D, que es la última clave, 5 por 10 a la menos 2. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Puede haber una, puede haber dos correctas, es un ejemplo que estamos poniendo nada más. Ese 0,5 en qué se convertiría. Ya, por ahí Piero me indica la D. A ver, vamos a ver si es verdad. ¿Hay otra respuesta más? Otra vez por ahí, Angeli me dice que es la D. ¿Alguien más? Bien, Briana también dice que es la D. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, entonces, para eso necesitamos esta tablita de múltiplos y submúltiplos y lo que tenemos a continuación que es la notación científica. ¿Ya? Esta tabla de múltiplos y submúltiplos me sirve para hacer conversiones. Es por eso que cuando tú quieres pasar de kilos a gramos, ¿no? Pasas de kilos a gramos, tú divides entre, ¿ya? O cuando tú quieres pasar de gramos a kilogramos, tú multiplicas por mil, ¿ah? Entonces, esta escala la vamos a usar para multiplicar o dividir. ¿De qué va a depender? De cómo tú vas a convertir la unidad. Dalia, ¿cómo sé si tengo que multiplicar o dividir? Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Jonás, que estaba súper atento. Jonás, ¿me podrías indicar un número que esté entre 2000 y 5000? El número que se te ocurra, Jonás, entre 2000 y 5000. Gracias, Jonás. Pero vamos a pensar en que sea gramos, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo vamos a utilizar esta escala de múltiplos y submúltiplos. Obviamente que la unidad base sería acá. Este sería gramos. Esta es la unidad base. Y de gramos nosotros queremos pasar a kilogramos. De gramos a kilogramos. Perdónenme que no estoy con la tableta y con el mouse escribir es horrible. Mil disculpas. Bien, entonces yo quiero hacer este paso. Dale, entonces, ¿cómo voy a hacer? Hay una manera de convertir que se llama lo que en este caso tú tienes, ¿no? Lo que tú quieres sobre lo que tú tienes. ¿Cómo así? Ahorita te explico. La idea está en que tú multipliques en lo que tú quieres sobre lo que tú tienes. A esto le llamamos nosotros división por factor unitario, ¿ya? Que lo multipliques por lo que tú quieres y que lo dividas por lo que tú tienes. Tú dirás, Dalia, pero no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Descuida, ahora lo vamos a ver, ¿ya? Lo voy a poner eso por acá abajito para que sea una guía. Y ahora vamos a hacer ese cálculo arriba. Bien, yo tengo gramos, pero ¿qué quiero? Kilogramos. Entonces vamos a hacer la multiplicación, vamos a ponerlo de otro color. Ya, Dalia dice que yo lo multiplique por lo que yo quiero. Yo quiero kilogramos, ¿verdad? Ya está. 1 kilogramo. Y Dalia dice que yo lo divida entre lo que yo tengo. ¿Y qué tengo? Gramos. 1 kilogramo es 10 a la 3 gramos. Acá está el factor de conversión. Déjame ponerle la rayita de división. Ya está. ¿Ves? Entonces, al hacer esto, tú vas a poder convertir. Y ya no va a haber duda, dale a si divido o si multiplico. Porque ahí obviamente se ve que es una división.
Entonces, podemos concluir que 5 kilogramos. Claro, obviamente faltan algunas cositas. Cositas como la simplificación, pues, ¿no? Se se va y se va. Y me queda 3.500 entre 1.000, que me da este valor. Pero no te olvides, lo más importante es que tú recuerdes esto, que para convertir por factor unitario, porque así se le llama, conversión por factor unitario, tú tienes que poner lo que quieres arriba, perdonen el error ortográfico, ahora sí, tú tienes que poner lo que quieres arriba y lo que tienes abajo. Entonces, de esta manera se utiliza esta tablita, ¿ya? Entonces, 1 kilogramo era la unidad que yo quiero tener kilogramos, y abajo me dice que 1 kilogramo es 10 a la 3 gramos. Entonces, abajo le pongo ese valor. Y así podemos utilizar cualquier valor de esta tabla, ¿ya? Vamos con otro ejemplo. A ver, cualquiera, ya no Jonás, cualquiera que esté aquí en el chat, pónganme un valor, no sé, por ejemplo, 5 teras, 4 hectogramos, 5 picómetros, y lo vamos a convertir, ¿vale? A ver, vamos, ponme un reto. Elijo un número y una unidad, y nosotros lo convertimos. Entonces puede ser 5 gigas, puede ser 7 kilos, puede ser, no sé, pues 20 centímetros y lo vamos a convertir. ¿Ya? A ver, pongamos las unidades, las cantidades que ustedes desean en el chat. Escribe un número y la unidad. Perfecto, gracias. A ver, la T chiquita me pusieron, creo que lo tenemos que corregir. Fabricio, me has puesto 1.111, pero T chiquita y no hay ninguna unidad T chiquita. Supongo que te refieres a teras. Gracias, ahora sí, Fabricio, listo. Bueno, Fabricio nos ha dado, que es el primero que ha participado, nos dice 1111 teras. Ahora, tera, ¿qué no? Puede ser terabytes, creo que todos hemos visto ese símbolo en el tema del internet, ¿ya? Yo quiero saber esos 1111 terabytes, ¿cuántos bytes en realidad son? ¿Ya? Vamos a pasarlo a bytes, a bytes, ¿ya? ¿Cómo lo convertimos? Acuérdate, lo que tú quieres sobre lo que tú tienes. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Lo vamos a multiplicar por lo que yo quiero bytes, y lo vamos a dividir sobre lo que tenemos, que son terabytes. ¿Ya? 1 terabyte. Pero, ¿qué me dice la regla? A ver, vamos a ver más arribita. ¿Qué me dice la regla? Me dice 10 a la 12. O sea, 1 terabyte es 10 a la 12. Uy, un segundo. Ahora sí. Es 10 a la 12 bytes. ¿Ya? Lo que tú quieres. Tú quieres bytes. ¿Y qué tenemos? Terabytes abajo. Y la igualdad de cuántos terabytes hay lo tenemos en la tablita de arriba, y por eso que yo lo he pintado ahí de rosadito. Vamos a ponerle la rayita de división. Entonces vamos a hacer la igualdad. Si se han dado cuenta, es un número grandísimo, ¿no? Vamos a ponerle 1,1, o le podemos poner, redondear a 1, ya, pero 1,1 por 10 a la 14 bytes. Dalia, pero ¿por qué si era 10 a la 12, ahora tú lo vuelves 10 a la 14? Es lo que vamos a ver ahorita para responder este reto también. Vamos a ver notación científica, ¿ya? Recuerda que ya vamos a ponerlo en simple para que luego puedas entenderme mejor, ¿ya? 1,1,1 a la 12.
Ahora, cuando nosotros hablamos de notación científica, lo que hacemos es correr la comita. Puedo poner una coma, mira, una coma. Y al correrle una coma, esto se convierte en 10 a la 3, porque ya le corrimos una comita. Yo le voy a correr dos comas y esto se va a convertir automáticamente en 10 a la 14. Yo le voy a correr otra comita más, que fue lo que puse hace un ratito, por 10 a la 15. Entonces, hay que darnos cuenta de dos cositas para poder hacer notación científica. Mira que eso siempre viene en examen de admisión. En examen de admisión siempre te cambian los valores. Hay que darnos cuenta de algo. Cuando la coma, perdónenme, repito que estoy sin la tableta y con el mouse, esto es una desgracia. Cuando la coma corre hacia la izquierda, uno, dos y tres, ahí está. Si la coma va hacia la izquierda, ¿qué pasa con el exponente? El exponente aumenta. ¿Ves? Pasó de 13, 14, 15. Ahora, si la coma va a la derecha, ¿qué pasará? El exponente va a disminuir. Y vamos a resolver este ejercicio de acá arriba. ¿Ya? Vamos a resolver el ejercicio de acá arriba. Teníamos en rojo la siguiente cantidad. Teníamos 0,05. Y ahora hay que convertirlo en en sus posibles notaciones científicas. Bueno, podría ser 0,5. He corrido una comita hacia la derecha. Entonces tendríamos que ponerlo por 10 a la menos 1. Ahora vamos a correr dos comas y sería por 10 a la menos 2. Yo puedo ponerle una coma más por 10, uy, a la menos 2. Entonces vamos igual con el ejemplo. Aquí la coma tiene dos espacios, mira. Va a correr un espacio y se convierte en este. Pero como la coma ha ido hacia la derecha, el exponente es negativo, mira. Como la coma se fue hacia la derecha, el exponente disminuye, es negativo. Ahora, si yo muevo dos comas decimales, uno y 2, se convierte en esto. Y por eso que aquí es a la menos 2. Y si sigo corriendo comas, va a ser a la menos 3. Indíquenme, por favor, con el AI del Zoom, ahí en los comentarios hay como que emojis y tú puedes poner el dedito arriba. Indícame, por favor, con el AI del Zoom, si es que está todo claro hasta ahí. Si se entendió cómo cambiamos las comitas, cómo utilizamos los múltiplos y submúltiplos y cómo cambiamos las comitas para poder cambiar otros valores de notación científica. Gracias, Aileen, Ariana, Fernanda, Hugo. Me salen muchos likes. Gracias, Jonás, Yashira, Alessandra, Fabricio, Patricia y los demás. No puedo leer tantos nombres porque se me llena de tantos likes. Exacto. Entonces, muchas gracias. Con eso entiendo de que ha quedado claro. Esperen un segundo que voy a descargar estos escritos para que luego te lo puedan compartir. Y vamos a borrar todos los dibujitos para seguir a la siguiente lámina. Bien, entonces acá está lo que yo te explicaba, pero ya en un resumen para que tú lo puedas tener.
¿ya? Recuerda que mi comita decimal puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y dependiendo si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda, yo voy a ver que mi potencia aumenta o no. Acá está. Si la coma corre, va a ser 10 a la 3 porque está corriendo hacia la derecha. Pero si corres a la izquierda, va a ser negativo. Eso va a ser súper importante porque en el examen de admisión te cambian los valores. ¿Ya? Entonces, acá está como que un resumen ya de la teoría que hemos utilizado en los ejemplos anteriores. Así que vamos a continuar. No te preocupes por tomar capturas de pantalla porque esto lo tienes. ¿Ya? En tu aula virtual te van a poner estos datos, así que no te preocupes por eso. Si hay algo que no se entiende, tú necesitas más ejemplos, con confianza en el chat. Dalia, ponte un ejemplo más. Dalia, ¿cómo sería en este caso? O sea, no se preocupen. Ya estamos acá para que quede todo claro para ti. Bien, entonces continuamos. Ahí es. Esa fue la introducción, aunque no lo creas. Y ahora vamos a empezar en la clase, por así decirlo. Vamos a ver algunos términos, ¿te acuerdas? Habíamos visto unidades derivadas y unidades básicas. Y de esas unidades básicas y derivadas yo te había dicho que habían algunas que vamos a utilizar bastante en química. Esas que vamos a utilizar bastante en química, que son cuatro, vamos a verlo en la clase de hoy. Bien, empezamos con la densidad. La densidad es la relación, o sea, es una derivada, es una magnitud derivada. Dalia, ¿y por qué es derivada? Porque junta la masa que existe en un determinado espacio. Entonces, si tú quieres saber en este espacio cuánto de peso puede entrar, cuánto de masa puede entrar, a eso le llamamos densidad. La densidad de los objetos va a cambiar según la temperatura, según el espacio, ¿ya? Y según cuánto pese el cuerpo. Pero esta es una propiedad derivada. Dalia, ¿cómo sabes que es una propiedad derivada o en una magnitud? Porque relaciona a la masa y el volumen. Masa es una unidad fundamental. Volumen es una magnitud derivada. Y esta operación es derivada. Por otro lado, tenemos a la temperatura. La temperatura sí es una propiedad fundamental. Vamos a ponerlo por acá. O sea, era de las 7 que vimos al inicio, ¿ya? ¿Y qué mide la temperatura? ¿Cuánto de energía cinética hay en un cuerpo? Esta energía cinética es el movimiento de átomos, iones o moléculas, ¿ya? Entonces, mide el grado de movimiento molecular. Acá está la definición exacta de temperatura. Ahora, tanto densidad como temperatura son propiedades intensivas. ¿A qué nos referimos con propiedades intensivas? Son propiedades que su valor no depende de la masa. O sea que si tú pones más masa, no es que aumente la temperatura. ¿Ya? Entonces, si yo pongo más masa, no es que aumente mi densidad. ¿Ya? ¿Y cómo me doy cuenta que no es una propiedad intensiva? La regla práctica es esta. No son aditivas. Y te voy a poner un ejemplo para que me entiendas a qué me refiero. ¿Ya? Porque es derivada, porque une a otras dos magnitudes, que es la masa y el volumen. Ya hemos dicho, si tú tienes solo una unidad y es fundamental, ahí no más queda. Pero si tú tienes dos o más unidades, eso ya automáticamente se vuelve una derivada. Por eso que la densidad es derivada. La temperatura sí es fundamental. Está en la tablita de los 7 valores que hemos visto al inicio. Pero ambas, tanto densidad como temperatura, son intensivas. O sea, no dependen de la masa. Y, o sea, no son aditivas. ¿Qué otra propiedad intensiva conocemos? Lo voy a poner aquí como para que tú puedas, en este caso, tener más ejemplos. ¿Ya? Uy, no salió flecha, un segundo.
Ahora sí, vamos a poner de ejemplo el color. No sé si es que está, sí, ya se ve en la cámara. En este caso, mi gancho. Mi gancho es de color rosado. Y si yo pongo, y por ejemplo pesa que 0,25 gramos, ¿ya? Entonces, este es mi gancho. Si yo traigo más ganchos, o sea, más peso, más masa, ¿se vuelve más rosado? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Yo traigo más ganchos rosados. ¿Se va a volver más rosado mi gancho? ¿Cambia el color porque yo tengo más masa? ¿Sí o no? Obviamente que no, gracias Abigail, gracias Briana. Entonces, el color es una propiedad intensiva porque no depende de la masa. ¿Ya? Entonces, el color es una propiedad intensiva, no depende de la masa. ¿Y a qué nos referimos con esto? A más, en este caso, objetos de un color, el color no cambia, ¿no? Supongamos, 25 gramos de azufre es amarillo, 50 gramos de azufre sigue siendo amarillo. Y si yo tengo una tonelada de azufre, igual va a ser amarillo. O ahí está. Igual es amarillo. ¿Ven? En ninguno de estos casos el color cambió, a pesar que yo tenía más masa, el color sigue siendo el mismo, amarillo, amarillo, amarillo. Algo parecido es con la temperatura. En el caso de la temperatura, un segundo, vamos a poner una rayita para que tú sepas que estos son los ejemplos que estamos poniendo. En el caso de la temperatura es algo parecido. Supongamos, yo voy a tener, ya, yo dibujo horrible. Y ahorita que no tengo tableta, dibujo peor. Vamos a suponer que es una jarra de agua, ¿ya? Por favor, aquí miramos, pero no juzgamos. Ya, supongamos es una jarra de agua, ¿ya? Entonces, yo voy a tener una jarra de agua, un vaso. Correcto, Yadira, sí. Yo sé que el color es intensivo. En base al comentario que me hace Yadira, ya, Yadira me dice, Daria, entonces el color perdura y solo cambia la cantidad. Ajá. El color es intensiva. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad que tú tengas, el color va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? Eso es quiero lo que se entienda. La propiedad intensiva es la que no depende de la masa. Yo puedo tener más masa o menos masa, pero esta propiedad va a seguir igual, como el color. No sé si eso aclara tu comentario, Yadi. ¿Me confirma, Yadira, por favor? Claro, no depende de la cantidad. Yo puedo tener más masa, menos masa, pero mi sustancia va a seguir teniendo el mismo color. Por eso que el color es intensivo. Briana, Yadira, no sé si se entendió, por favor, me confirman. Que gracias, Yadi. Gracias, Briana. Bien, mira, yo tengo dos jarritos, ¿ya? Ya hemos dicho, miramos, pero no juzgamos. Piensa que es una jarra, imagina, por favor. Entonces, supongamos que la primera jarra tiene una temperatura de recién sacada de la refría, vamos a pensar, unos 5 grados Celsius. Y mi otra jarra tiene una temperatura de, hace un rato hirvió, 85 grados Celsius. Y yo voy a combinar estas aguas en el vasito. Pregunta del millón para que te vayas al recreo. ¿Cuánta es la temperatura del agua del vasito? Si respondes bien, se van al recreo. Si no, nos quedamos. No, mentira. A ver, piénsalo, piénsalo. ¿Cuánto sería la temperatura del agua del vaso?
¿Qué hacemos? ¿Sumamos? ¿Restamos? Ya. Supongamos que alguien me diga, ¿sabes qué, Dalia? Vamos a sumar. ¿Ya? Entonces serían 5 más 85. La temperatura final del vaso es 90 Celsius, ya lo calculé, me voy corriendo al recreo. No, no se puede hacer esto. Otro me dicen, ay no, Dalia, qué bruto. Mejor hacemos otro cálculo. Se resta pues, una caliente, la otra está más fría, entonces la temperatura final es 80 y ahora sí me puedo ir corriendo al recreo. Tampoco. No podemos hacer eso. No hay manera. No se puede. ¿Ya? En realidad depende de cuánto he usado de él y cuánto he usado de él. Si he utilizado más caliente, este no va a influir. Si he utilizado más frío, este no va a influir mucho. Entonces, en realidad no puedes hacer un cálculo matemático. No puedes, acá dice, mira, no son aditivas, no lo puedes sumar ni restar. En verdad no puedes hacer un cálculo aritmético, ¿ya? No se puede hacer ningún cálculo aritmético. Ahí hay que hacer un promedio, ¿ya? No se suma ni se resta. Hay que hallar un promedio con la temperatura, vamos a poner de Celsius, y la cantidad de agua. Entonces, por eso decimos que la temperatura es intensiva, porque yo no lo puedo sumar. Ya vieron en el ejemplo, no se sumó la temperatura. Si la temperatura se sumaba, fuera extensiva. Entonces, densidad y temperatura no se pueden sumar, por eso que son intensivas, no dependen de la masa. Y hasta ahí nos vamos a quedar porque tienes 15 minutos de break. Por favor, escúchame y por favor te pido que me hagas caso. En este break, ¿qué tienes que hacer? Toma agüita, párate de esa silla y muévete un poquito. Come una fruta, algo dulce te va a ayudar para que podamos vernos hasta la siguiente hora que tenemos hasta las 12:15. Entonces, 11:30 nos volvemos a conectar hasta las 12:15. Tómate tu break. Muy bien, Diana. Me intriga saber cómo han hallado la respuesta. Si pueden, me escriben, ¿ah? Cómo han hallado la respuesta. Me escriben su calculito. Pero ya hay una persona, Diana, que tiene la respuesta correcta. Bien, ¿alguien más? Briana también. Bien, respuesta correcta, Briana.
Yalena, excelente, respuesta correcta. Yasmín, respuesta correcta. Muy bien. Ya vamos a ver el por qué, ¿ya? Para todos los que lo hallaron, excelente, chicos, muy bien, gracias por intentarlo. La respuesta correcta es 800. Dalia, pero ¿y de dónde me sacas 800? Bueno, en primer lugar, tú tienes que recordarte la formulita. La densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿ya? Eso tú tienes que tenerlo en tu mentecita, esa es la formulita. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que estos gramos sobre centímetro cúbico es igual a decir gramos sobre mililitro. O sea, para el libro, para tu libro, ahí queda, 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Sí, señor, es igual. Ah, entonces ya está todo claro, ¿sí o no? Ahora solamente me queda resolver. Densidad es 2 y esto va a ser igual a la masa que no sabemos entre 400. Para que se vea un poquito más mejor, vamos a ponerlo así, la rayita. Obviamente ese 400 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. 2 por 400 es igual a esa m que no sabemos. Por lo tanto, esa m es 800 gramos. ¿Y por qué gramos? Porque es masa. La masa se mide en gramos. Entonces, para los que no les había quedado claro, hasta la solución del ejercicio número 2. Pero sí hubieron varios que automáticamente hallaron la respuesta. A ver, un segundo. Sí, gracias a Abigail por escribirme el resultado. 400 por 2, 800. Muy bien. Vamos a borrar todo de nuevo. Y nos vamos a la siguiente pregunta. Ejercicio 3. A ver, si tenemos una mezcla, tengo 200 mililitros de agua y tengo 0,2 de vinagre. ¿Cómo hallo la densidad final? Ya sabemos que densidad es masa sobre volumen, ¿ah? Vamos por acá. A ver, 15 anil. Densidad, ya sabemos, es masa sobre volumen. Y si yo quiero tener una densidad total, yo tendría que tener la masa total y el volumen total, obviamente. A ver, con esto ya les ayudé un montón, ¿ah? Por ahí me dicen la C. A ver, veamos. Vamos a dividir este ejercicio para que sea más fácil para nosotros, ¿ya? Vamos a dividirlo. Por aquí vamos a ver el agua. ¿Qué tenemos del agua? Del agua tenemos que su densidad es 1 y tenemos el volumen del agua es 200 mililitros. En el caso del agua, habíamos dicho que como la densidad es 1, si quieren hagamos los cálculos, no hay problema, ¿ya? Pero como la densidad es 1, habíamos dicho, a ver, 1 es igual a m entre 200. Y por ende, 200 sale la masa. Y ya tenemos los tres datos que necesitaríamos del agua. ¿Cuáles son los tres datos que necesitamos del agua? Del agua necesitaríamos densidad, volumen y masa. Ahora vamos con la otra sustancia. Para la otra sustancia que tenemos es el vinagre.
En vinagre tenemos la densidad, 0,75 gramos sobre mililitro. ¿Qué más tenemos del vinagre? Del vinagre también tenemos su volumen, 0,2 litros. Pero acá hay un problema. No me conviene tenerlo como... Uy, ahora sí, no me conviene tenerlo como 0,2 litros, me conviene tenerlo como 200 mililitros. Dalia, ¿cómo lo convertiste? ¿Te acuerdas cómo era? Era lo que quieres sobre lo que tienes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero mililitros. ¿Y qué es lo que tengo? Yo tengo litros, un litro. Un litro es igual a 1000 mililitros, por lo que al final me queda 200 mililitros. Ya sabemos que acá litro y litro se van, solo multiplicas y obtienes tu dato, ¿vale? Y ahora vamos con la masa, entonces tenemos que hacer el mismo cálculo. Densidad es igual a masa entre volumen, la densidad de 0,75, la masa no sabemos y el volumen es 200. Por lo tanto, a ver, 0,75 por 200 me sale 150 de masa. Bien, y ahora viene la mezcla. La mezcla la vamos a poner de otro color, que sería marrón, la mezcla. La mezcla, ¿cuánto de volumen tiene? Tendríamos que sumar el volumen del agua más el volumen del vinagre. O sea, tendríamos que sumar el agua, el volumen es 200 y el vinagre también es 200. O sea, tenemos 400 mililitros. Vamos con la masa. Tendríamos que sumar la masa del agua con la masa del vinagre. Y sería 200 del agua más 150 del vinagre, 150 gramos. Finalmente, mi densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto, la densidad va a ser igual a 350 entre 400. ¿Qué me da? 0,875 gramos sobre mililitro, que ya me habían indicado por ahí la respuesta. Vamos a ver quiénes acertaron. ¿Ya? Veamos el chat por acá. A ver, muy bien, Briana me lo puso con todo y cálculo, ¿ah? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La C, Dayana, Briana, despejamos la masa, lo igualamos a densidad por volumen. Excelente, Briana. ¿Quién más por acá? Por acá acertaron Yasmín, 350 sobre 400, si no me equivoco. Yasmín, no te equivocaste. Excelente, Yasmín. Y bueno, la respuesta correcta entonces es la clave C nuevamente. Muy bien, chicos, ¿ah? Excelente. La respuesta correcta es la C. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Esperen un segundo, vamos a guardar esto, borrar todos los dibujitos y vamos con el ejercicio 4. Ya, easy. A ver, ¿quién me indica la respuesta? Con todo y cálculo, porfa. A ver, ¿cuándo sale la 4 y el cálculo? Estabas pasando de Celsius a Kelvin. O sea, hay que sumar, ¿ah? Hay que sumar.
la respuesta correcta es... Ya, dale, hay que sumar, pero ¿cuándo hay que sumar? Ese es el problema. Algunos no se acuerdan cuántos hay que sumar. A ver, sorpréndanme. Bien, ya una primera respuesta. Diana y Angeli. Ya, pero Angeli no me ha puesto el cálculo, pero Diana sí, excelente, Diana, excelente. Esta es la respuesta correcta. ¿Alguien más se anima por ahí? Aileen me da la respuesta correcta, pero no me ha puesto el cálculo. Ya, Briana, pero te faltó uno. 27 más, te agregaste uno. Muy bien, Angeli, ahora sí. Vamos a poner la respuesta igual por acá, no te preocupes. Entonces, recuerda que nuestra fórmula es la siguiente. A los grados Celsius le sumamos 273 y obtenemos la temperatura en Kelvin. Vamos a hacer el cálculo en negrito. Celsius 27. Tenemos que sumarle 273 y esto me da la temperatura en Kelvin, que sería 300 Kelvin. Y esa es la respuesta. Muy bien, Piero. Correcto, bien, Angeli, Piero, Briana, Dayana. Muy bien, y por este lado también me han contestado otras personas. Aileen, bien, Carla, bien, Yasmín, bien, Aileen ya corrigió, bien, Yalena, excelente. ¿Ven? Entonces, se nota que han estado súper atentos en la clase y por lo visto no ha estado muy difícil para ustedes. Muy bien. Pero ahora vamos con otra pregunta. Bien, a ver, seguimos con temperatura. ¿Cómo lo cambiamos? Perdonen aquí el error. Aquí hay un error de tipeo. Ahora sí. Por ahí me ponen la respuesta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, Carla, pero no me has puesto el cálculo, Carla. Muy bien, Briana, pero tampoco me has puesto el cálculo. Bien, bien. Ahora sí, Carla, excelente, claro. Muy bien, creo que para todos la respuesta es la misma. Correcto, Briana. Ahora sí. La respuesta correcta sería la A. Muy bien, chicos. La respuesta correcta es la A. Vamos a ver por qué. Nuevamente, recuerda que la fórmula de Kelvin a Celsius es restar. Justo hace un rato nos hacían esa pregunta, ¿no? De Kelvin a Celsius tenemos que restar. Yo tengo 298, perdonen, vamos a cambiar de color. En negrita la respuesta. Yo tengo 298 Kelvin, que vamos a restar 273, y así vamos a obtener la temperatura en Celsius. Como ustedes me han indicado, la resta sale 25, y mi temperatura sería entonces 25 Celsius. Ya está. Vamos a descargar, eliminar los dibujitos y vamos a la siguiente. Bueno, hasta ahí todo iba bien. Vamos a ver cómo le va con este problema que es más grande. Ahora sí. Tarán, tarán. ¿Lo harán? ¿No lo harán? A ver, veamos el reto. Para magnitudes básicas voy a utilizar el color naranja y para magnitudes derivadas voy a utilizar el color verde. ¿Ya? A ver, chicos. Correcto, Jonás. Perdóname, no había visto tu comentario. Está excelente tu cálculo. Muy bien, Jonás. Jonás, muy detallado. Ah, excelente. Fernanda también había puesto el cálculo detallado. Yalena, no, a ver, Yalena era la pregunta anterior. De esta pregunta, Carla, Fernanda, Jonás, Briana habían puesto la respuesta con detalle. Muy bien, chicos. A ver, para ayudarles un tantito,
Voy a poner una rayita en cada unidad, ¿ya? Ya, ahí está. Vamos a hacer el conteo, ¿ya? Hay varios que ya me están poniendo la respuesta. Es identificar magnitudes, ¿correcto, Yasmín? Vamos a ver. Primero las naranjas, ¿ya? Habíamos dicho que las naranjas eran las magnitudes básicas. ¿Qué magnitudes básicas teníamos? Bueno, siete. ¿Cuáles eran esas siete? Teníamos longitud. Y por aquí hay un dato de longitud. Kilómetros. ¿Ya? Teníamos longitud, teníamos tiempo. Y acá hay dos datos de tiempo. Los años, ¿no? Y también por aquí decía 30 años. Entonces acá es igual, años. ¿Ya? A ver, vamos a escribirlo por acá. Tenemos longitud, tenemos tiempo, ¿ya? ¿Qué más de las unidades básicas tenemos? Masa. Masa que aquí se está midiendo en toneladas. ¿Ya? Ahí está la masa. ¿Qué otra unidad básica tenemos? Intensidad de corriente, intensidad de luz y tenemos moles, pero esos no están. ¿Ya? Vamos con... Ah, y temperatura, pues casi lo olvido. Temperatura. Ah, bueno, esos 1000 metros también está acá ya. Este ya cuenta, este ya lo contamos como longitud. ¿Ya? Me faltó temperatura. Ahora, ¿qué derivadas tenemos? Vamos a pintar las derivadas. Las derivadas las vamos a pintar de verde. Potencia térmica es derivada porque no está en nuestra lista de 7. Potencia eléctrica tampoco está en nuestra lista de 7. Radiactividad tampoco está en nuestra lista de 7. Y ya está. Entonces la respuesta, como muchos de ustedes me habían indicado ya, es la respuesta C. Esa es la respuesta correcta. Bien, chicos, ¿ah? No les ha costado nada diferenciar las respuestas. Entonces, Yasmín había indicado la respuesta correcta, Yalena también, Carlos también. Creo que es la primera participación de Carlos. Excelente, Carlos. Yadira, Briana. Ah, pero Briana lo puso detallado, ¿ah? Dijo, tiempo, masa, temperatura, longitud, 4. Ya, potencia, radioactividad, derivadas. Muy bien, muy bien. Entonces vamos con... Ah, perdón, vamos a ponerlo por acá. Estas eran las básicas. Las básicas estaban con naranja. Y las derivadas estaban con este otro color. Ya, en derivadas tenemos potencia térmica, tenemos potencia eléctrica y tenemos radiactividad. Ujú. Bien, vamos a descargar esta, borrar todos los dibujitos y vamos con la siguiente pregunta. A ver, es la última pregunta que vamos a poder hacer el día de hoy. Creo que hemos puesto 8 preguntas y una pregunta tipo admisión.
Entonces vamos a terminar con esta pregunta y la próxima clase vemos las dos que nos faltan o les hago un videito para que puedan ver la resolución. ¿Ya? Dice, la concentración medidas en mol por litro es una unidad básica. Esto es incorrecto. No puede ser una unidad básica. ¿Por qué? Sin saber mucha teoría. ¿Por qué no puede ser una magnitud básica? Porque aquí hay dos unidades. Relacionar es dividir, ¿ya? Vas a ver que cuando en matemática te dicen relación, en verdad es dividir. Y si se divide en dos unidades, no puede ser básica, pues. Si se divide en dos unidades, tiene que ser derivada. Siguiente. La densidad es una magnitud derivada. Sí, la vimos, es una magnitud derivada porque es masa entre volumen. Y se mide en el sistema internacional en kilogramos por metro cúbico. Correcto. Dice, en unidades del sistema internacional la diferencia de temperaturas es... bueno, ahí tendríamos que hacer la conversión de temperaturas, ¿ya? Recuerda que Celsius más 273 es igual a Kelvin. Y ahí está. Y ahora vamos a hacer la resolución en negrito y con esta resolución terminamos. ¿Ya? Dice, la diferencia de temperaturas entre ebullición y fusión. Ya vamos con ebullición. En ebullición tenemos 203 Celsius, lo cual me daría 476 Kelvin. En fusión tenemos menos 18 más 273, esto me da Kelvin, que en este caso sería 255 Kelvin. Y ahora me dice las diferencias entre estas dos. Me da 221 Kelvin. Así que la última también sería correcta. Dice, seleccione solo las correctas. ¿Ya? Si seleccionamos solo las correctas, serían la 2 y la 3. Bien, me he robado 2 minutitos de la siguiente clase. Chicos, en verdad espero que se haya entendido todo lo que hemos visto el día de hoy. Recuerda que solo es una introducción. Estos palabras, términos y cálculos que hemos visto el día de hoy lo vamos a usar durante todo el curso de química. Así que por favor te pido que lo repases. En tu aula virtual vas a tener el video de la grabación, vas a ver el material, vas a ver los escritos y probablemente también el video del problema que nos faltó. Cuídate mucho, un gusto y bueno, Dios mediante, nos vemos la siguiente clase. Chao, chao, cuídate.